Diario de un discípulo, día 45, empieza de nuevo, es la parte número 4, y le vamos a dar lectura. Juan capítulo 8, ya sabes, tomamos el versículo 53 del 7 y terminamos hasta el 11. Y dice la palabra así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Alguna vez, hermano, tú has esperado con ansias la respuesta de alguien a una pregunta que le hiciste? O sea, que le preguntes a una persona, no importa, y que estás esperando esa respuesta. Sea la pregunta que sea, tú estás esperando que te responda. Pero piensa en ese lapso de tiempo en el que la persona tardará en responderte. No se tardará ni 4 horas, ni 3 años, ¿verdad? Pero esos segundos a veces se hacen eternos, porque lo que queremos es ya escuchar la respuesta. Recuerda, hermano, cuando pedías permiso a tus padres, quienes pedíamos permiso, porque hay quienes no. Pero recuerda cuando pedías permiso, llegabas y le planteabas un panorama bien bonito. Así como los fariseos le están planteando un panorama bien bonito, tú te acercabas y le decías: mamá, fíjate que la Brita ni cumpleaños. ¿Me dejas ir? ¿Y tú qué esperas? Una respuesta. Y aunque pasen 3 segundos, para ti se hacen como 6 horas para escuchar un no, ¿verdad? O sea, ya, tú quieres escuchar cierta respuesta, pero vamos a pensar que sea sí o sea no, uno espera una respuesta. ¿Qué tal aquellos que han pedido noviazgo o matrimonio? Armas un plan así bien estructurado, sobre todo los hombres, ¿verdad? Hoy en día las mujeres pues ya también se atreven, pero esto es más para hombres. Armas tu plan, ¿verdad? La llevo aquí, hago esto, saco la cartulina, o me añico, o no sé, qué sé yo, ¿no? Una estrategia que tú dices es perfecta. Y llega la pregunta del millón: ¿quieres casarte conmigo? Esperas una respuesta. A veces ese tiempo tú dices: creo que no. Hermano, a Dios también en oración le exponemos nuestro caso muchas veces. Le pedimos que nos conceda tal deseo de nuestro corazón, o le preguntamos: Señor, ¿por qué estás permitiendo este tipo de cosas que pasen en mi vida? En ciertas situaciones también le hacemos preguntas a Dios, y ¿sabes? También esperamos a que Dios nos conteste. Y el tiempo en el que Dios tarda también en contestarnos, nosotros ya deseamos escuchar. Así que tú imagina cómo estaban estos fariseos después de que hasta ahora su plan va funcionando. Hasta ahora el plan de los fariseos va bien. Y plantean una pregunta condenatoria. ¿Tú pues qué dices? Que ellos están esperando una respuesta. Ese planteamiento, ese plan, para poder culminarse, necesitaba forzosamente la respuesta del Señor. No se iba a poder llevar a cabo, no se iba a poder cumplir si el Señor no les respondía nada. Así que necesitaban su decisión final para poder pasar a proceder. Si el Señor decía sí, apedréenla, entonces al Señor lo condenaban. Si el Señor decía no, déjenla libre, al Señor lo condenaban también. Pero ellos necesitaban escuchar la respuesta. Pero ¿qué crees? La respuesta no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Y supongo que ellos estaban bien ansiosos, porque ya pasó mucho tiempo. ¿Qué nos dices? Versículo número 7 y versículo número 8.
Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Claramente aquí vemos, sobre todo en el versículo 7, hermano, cómo no le preguntaron nada más una vez. Una vez no le preguntaron. Dice, y como insistieran en preguntarle. ¿Usted sabe lo que es insistir? Sí, todos hemos insistido. Ellos insistieron e insistieron un buen rato. Si tú quieres conseguir algo, con una vez que preguntes no basta. Aunque te digan no, tú dices, ahorita la convenzo. Y estás pregunte y pregunte. Así que estos fariseos no quitaban el dedo del renglón, necesitaban la respuesta que les iba a dar final a su plan. Y yo quiero que notemos lo siguiente, hermano, porque esto nos va a ayudar a nosotros a valorar aún más lo que Cristo ya hizo y que sigue haciendo por nosotros. Yo sé que tú valoras lo que Cristo ha hecho, porque escuchamos, vemos y creemos que Él entregó su vida, pero sabes, Cristo hizo muchas más cosas. El entregar su vida fue la culminación de ese plan de salvación. Pero este tipo de cosas como la que vamos a ver hoy es digno de valorar, hermano, porque es parte del mismo plan. ¿Qué fue lo que hizo el Señor que debemos valorar? El Señor soportó con paciencia los distintos y constantes ataques de parte de sus enemigos. ¿Qué hizo? Los soportó con paciencia, porque sus enemigos buscaban desestabilizarlo, porque sus enemigos lo estaban presionando psicológicamente. El Señor se enfrentaba a este tipo de luchas también, que la gente lo presionaba y que ya quería que esto y que ya quería que lo otro, y si tú eres el Cristo, bájate. Entonces la gente lo presionaba y a ese tipo de cosas se enfrentaba. Ahora se estaba enfrentando a una insistencia y danos una respuesta. ¿Y tú qué dices? Mira, esta mujer ya lleva varias, esto y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque buscaban sacarlo de sus casillas para que el Señor cometiera un error, para que le dijeran: ¿ya ves cómo no eres el Hijo de Dios? ¿Ya ves cómo no eres distinto a nosotros? Entonces trata de imaginar esta presión constante, hermano. Yo no sé cómo eres tú bajo presión, pero hay muchas personas que se bloquean. Mientras más las presionas, más nerviosas se ponen, más errores cometen, ¿no? Hay quien bajo presión funciona de una mejor manera, pero igual termina uno agotado, cansado, dejando todo. ¿Sabes por qué? Porque es bien complicado para los seres humanos. Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, soportó sin ningún error todos estos tipos de ataques. Él soportó las distintas maneras que lo atacaban. Siempre lo vemos soportando. Rumbo a la cruz, querido hermano. Rumbo a la cruz. ¿Cuánta presión no crees que tuvo? Primero con Caifás y luego con Pilatos. Pasaba la gente y dice la Biblia que se burlaban de él, que le decía salva, que le pegaban. ¿Tú crees que eso no es presión? Cargar la cruz físicamente. Llegó un momento en el que se cansó. Él le dijo a Pilato: si yo lo hiciera, mi padre mandaría 12 legiones de ángeles, ni tú vivieras, ni ellos vivieran, ni nadie sobreviviría. Entonces toda esa presión él la soportó, hermano. Constantemente vemos aquí que está aguantando. ¿Sabes por qué soporta que la gente se burle, que la gente lo menosprecie, que dude de él? Porque Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un plan que no se puede venir abajo cayendo en las trampas de los hombres. Si el Señor le dice: bueno, ya cállense, ¿qué traen? O sea, a ver, vente tú, chaparrito, a ver, tráete. El plan no se llevaba a cabo. Si él daba una respuesta incorrecta, todo se venía abajo. Entonces él tenía que soportar. Y con este ejemplo, lo primero que quiero decirte, hermano, es que el diablo buscará todas las maneras posibles para que caigas en error. Todas. Si no caíste de esta manera, él dirá: pero ¿qué tal con esto? Si no caíste ni con esto ni con esto, le buscará por arriba, por abajo, por en medio, por atrás, por delante, por donde sea. Pero lo que el diablo quiere es que los hijos de Dios caigan. Y él ocupará todos los medios posibles. Él ocupará toda la presión de este mundo. Él ocupará todo el hostigamiento, toda la insistencia para que no actuemos como hijos de Dios. ¿Tú
crees que es casualidad a las burlas que te enfrentas en la escuela, por ejemplo? Lo que quiere el diablo es que dudes de tu fe y que digas, no, yo no soy cristiano. Y sucumbiste ante la presión. Vente, vamos, te invitamos, va a haber una fiesta aquí. No, pero yo no tomo. No, no importa, mira, con que estés allí y mira, que no bailes, no. Y entonces le empiezan, ay, este es de esto, ay, no le hablen, vénganse para acá. Y entonces empieza, mira, un ataque, y una presión. Y solamente aquellos que están bien cimentados en la fe sobreviven a esos ataques. Quienes no, se hacen parte con ellos. Sucumben, dicen, no puedo con tanta presión. Fíjate cómo los fariseos aquí están, querido hermano, en modo acusador. Si tú revisas tu celular, hay un modo que se llama avión, ¿verdad? Los fariseos están en modo acusador, ¿sí? Como esos de cuando yo acusaba a mi hermano. Mamá, mira, ya hizo esto, lo escondió ahí abajo, dijo aquello. Así estaban los fariseos. Acusando. ¿Sabes por qué estaban en ese modo? Porque ellos son fieles representantes de Satanás. Estas personas estaban siendo fieles representantes de Satanás, que precisamente eso significa el nombre de Satanás, que significa el acusador. Entonces, como estaban siendo tomados por el enemigo, ellos estaban acusando. Y ¿sabes? Ese papel y ese trabajo del diablo no ha cambiado. Él lo sigue haciendo. Él sigue acusándonos de una manera insistente. Yo nada más diría, ¿cómo cae una persona que acusa? Sí, la verdad cae mal, no tiene amigos. Así que el diablo, en estos momentos, a ti y a mí, ¿qué crees que está haciendo? No está acusando. No le dio el asiento a la viejita. Pensó mal. Vio algo que no tenía que ver. No puede olvidar esto. Y así está, hermano. Así como estos fariseos constantemente diciéndole al Señor, bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Estamos esperando, no se te olvide. Así está el diablo. ¿Recuerdas el caso de Job? Sí. O sea, el Señor lo trajo para que le rindiera cuentas y el Señor le dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, sí, pero pues esto, pero pues aquello, pero pues así, pero pues asá. Así está el Señor con el diablo diciendo, ¿ya viste a mi siervo tal? ¿Ya viste a mi siervo tal? Ah, Señor, pero tal hizo esto, pero tal hizo aquello. Mira, vamos al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3. Versículo 1. Si ya estás ahí, dime amén. Amén. Dice la palabra. El profeta está hablando. Me mostró al sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Esos Josué siempre dan problemas y ahorita vas a ver por qué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Allí estaba diciendo otra vez Josué. Hizo esto, hizo aquello, allí estaba el diablo para acusarle. Si tú dices, yo soy insignificante para Dios, no es cierto. Si tú dices, esto pasó desapercibido, no es cierto. Hay alguien, ahí está el acusador. Cuando Dios lo llama a su presencia y suelta todo su veneno. Ve Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios.
¿Una vez a la semana? ¿Una vez al año? ¿Cuánto? Día y noche. Día y noche el acusador está constantemente insistiendo, como los fariseos están insistiéndole al Señor Jesús de que ya dé una respuesta para qué van a hacer con esa mujer que ha sido sorprendida en pecado. Cuando tú y yo insistimos de la misma forma para que alguien sea señalado y juzgado cruelmente, no solamente estamos siendo hipócritas. No estamos diciendo, hey, este ha hecho esto, ¿cómo es posible que así? ¿Cómo es posible que acá? Yo me enteré de esto, yo aquello. No solamente tú y yo cuando tomamos esa actitud estamos siendo hipócritas, sino que estamos actuando como el mismo diablo. Si tú dices, no, a mí no me gustaría que me acusaran. No, ojalá ya al diablo se le haya pasado y no le haya dicho adiós. Pero nosotros sí queremos decirle lo que está haciendo, pelos y señales, de manera cruel. Fíjate la diferencia, porque ya llegaremos la siguiente semana a entender por fin en qué sentido el Señor le da resultado a esto. Pero de esta manera así tan cruel, tan severa, eso es el error que estamos señalando de parte de los fariseos. Por eso es que el Señor les dijo en alguna ocasión, ustedes sois como su padre, el diablo. Porque actuaban con mentira, porque actuaban con hipocresía, porque señalaban, porque ponían cargas sobre la gente, porque ellos mismos no guardaban la ley. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo señalamos a alguien? En lugar de ayudarlo y restaurarlo con amor, estamos siendo como el diablo. El diablo está dentro de nuestros pensamientos. El diablo está dentro de nuestro corazón. Ahora tú puedes decir, bueno, qué grosero el Señor, ¿verdad? No les estaba contestando. A veces tú y yo no contestamos, ¿verdad? A veces escuchamos y no contestamos. Pero el Señor no es que haya estado haciéndose el importante, no es que estaba siendo grosero, sino que no le estaba dando importancia a lo que esos hombres decían. Porque el escucharlos, si cualquiera de nosotros lo escuchamos, hermano, el Señor no, porque Él es Dios. Pero si nosotros escucháramos, es muy fácil que nos enfermemos de lo que diga la gente y que nos contagiemos y que nos transmitan aquello. Así que el Señor no le da importancia a una bola de hipócritas juzgones. Él ya sabía lo que había hecho la mujer antes de que se lo fueran a presentar. Él ya la conocía. Entonces no necesitaba que de esa manera fueran a llevárselo. El Señor Jesús y Dios mismo no le da importancia a lo que el diablo le lleva. ¿Sabes una cosa? Porque Dios lo sabe absolutamente todo. O sea, el diablo va y le dice y le lleva, y pobrecito, Dios ya lo sabe. Y antes de que tú y yo lo hayamos hecho, Él ya sabía. Pero entonces el diablo quiere jugar un papel, ¿sí? bien relevante, como si Dios cambiara su decisión por lo que le dijera el diablo. El Señor Jesús no iba a cambiar su decisión con respecto a la mujer de lo que le iban a decir los fariseos. Es que yo no sabía eso, ¿verdad? Es que no me había dado cuenta, de esto no estaba enterado. No, pues entonces sí, perdóname. No, Dios ya lo sabe todo. Por eso es que no les estaba dando importancia. Pero yo puedo entender una cosa, porque tratemos de imaginarnos ese momento, hermano, que incluso yo me imagino que lo jalaban y le decían, Señor, ¿por qué no les contestaba? Hay algo más, hay un motivo más de por cuál el Señor no les estaba contestando, mientras ellos preguntaban y volvían a preguntar. A veces cuando pedimos un permiso es no, y ahí estamos, ándale mamá, llego temprano, ándale, te dejo el número, ándale, si quieres vas por mí, ándale. Y estamos, y así estaban los fariseos. Pero ¿sabes por qué el Señor no les estaba contestando? Porque Él estaba haciendo tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué les estaba haciendo tiempo? ¿Para perderlo? No. ¿Para ver si se les olvidaba? No. ¿Sabes qué hacía en ese tiempo? Él estaba orando. Porque Él dice que estaba inclinado escribiendo en tierra. No los estaba mirando, no estaba mirando a la mujer, no estaba mirando a nadie alrededor. Entonces en ese tiempo, mano, imagínatelo. Él está orando, Él está pensando
Él está recibiendo lo que va a hacer. Mientras escribía esos momentos, él estaba haciendo aquello. Estaba presentándole a Dios la situación. Es que Dios ya lo sabe y todo lo ve. Sí, pero a pesar de que Dios lo ve todo, tú le oras a Dios y le dices exactamente lo que sucede. Así que estaba así el Señor. Exactamente le estaba diciendo al Padre: ¿qué debo de hacer? Aquí están estos otra vez. ¿Y sabes por qué se tomaba ese tiempo? Porque lo que quería el Señor Jesús es que hubiese una perfecta solución al caso. Y la perfecta solución no le iba a dar un momento de rabia y de arranque. La perfecta solución iba a ser conforme a la voluntad del Padre. Así que estaba poniendo todo en oración. Lo que iba a responder, lo que iba a decir, con sabiduría, con dirección del cielo. ¿Y qué enseñanza más poderosa nos muestra Cristo con esto? Porque vemos en toda la Biblia que Él oraba en los momentos justos, en los momentos exactos, en los momentos más difíciles. Y oraba para que se hiciera su voluntad. Oraba para que fuera librado de sus enemigos. Cuando estaba en la cruz, querido hermano, ese momento más difícil que nadie nunca en la vida podrá experimentar ni pasar, porque en ese momento estaba cargando y llevando nuestro pecado y no sabemos nunca lo que se sentirá eso. Pero en ese momento, mano, ¿qué hizo el Señor? Oraba. Dice que alzaba sus ojos y decía: Padre. Él, cuando sabía que ya se le venía toda la flota, él estaba orando. Entonces, en los momentos más difíciles, en el momento justo, él estaba orando. Y este es un caso más de que él estaba orando en el momento exacto. El Señor jamás perdió los estribos. Y así que nos está mostrando que hay momentos en donde sí tendremos tiempo para postrarnos. Habrá momentos en el que sí tendremos tiempo para levantar nuestras manos. Habrá momentos en los que sí tendremos tiempo para llorar y para clamar en alta voz. ¿Recuerdas el caso de Daniel? ¿Él dónde oraba 3 veces al día? ¿En la calle? ¿Dónde era? En su cuarto. En su cuarto. Y él sí se arrodillaba, levantaba sus manos. Salomón, cuando oró también dedicando el templo, se postró, levantó sus manos, porque hay momentos donde podemos hacer ese tipo de oraciones, pero habrá momentos en los que la oración es interna y discreta, pero que sea en el momento justo. No decir: bueno, pues ahorita que llegue a mi casa. Allí, en el momento. A todos se nos ha presentado una situación en la que debemos de orar en ese preciso momento. No lo dejes para después. No digas: ay, pero ¿a poco aquí voy a cerrar mis ojos y a levantar mis manos y a postrarme? Y como en el Antiguo Testamento, a tocar mi frente en el suelo. ¿A poco? No, hermano. El Señor Jesús no está haciendo eso. Pero a pesar de que está en tierra escribiendo, Él está orando en ese momento. No les digo: espérenme tantito, muchachos, voy aquí al monte y regreso y oro y ya les doy la respuesta. Es en el momento. Lo importante es presentarle a Dios cualquier situación. Eso es lo importante. Que digas: Dios, para mí es lo más importante. Señor, ¿qué hago? Entonces, sucede, has ido al médico y él te da un dictamen que no es muy agradable. Tienes esto, tienes aquello, seguramente te pasa esto, te queda tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Esperarte hasta tu casa? Hay que orar allí, de forma interna y discreta. ¿Qué sucede? Te hablan, ¿verdad?, de la oficina y tú dices: ay, ahora sí me van a subir el sueldo. Estás despedido. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperarte? ¿Reclamarle al jefe? No, ¿qué te pasa? Si soy tu mejor trabajador, yo le he dado todo por la empresa y me dices vete. ¿Sabes qué debemos de hacer? Presentarle la situación a Dios. En ese momento recibes una mala noticia. ¿Quién no ha recibido malas noticias? Que hay que actuar ya, ¿verdad? Que no pueden esperar. Así que la oración es aquí, en el Espíritu. Por eso estamos conectados con Él. Porque Él no dice: es necesario que llegues a la iglesia para que tu oración sea efectiva. Él no dice: es necesario que llegues a tu cuarto, a tu lugar secreto para que tu oración sea efectiva. En cualquier lugar,
y en cualquier momento Dios nos escucha. Pero hay que presentarle la situación. Hay que decirle siempre, por favor, toma tú el control de esto. Yo me imagino esas palabras de Cristo: toma el control. Toma el control, que se haga tu voluntad. Dime qué debo de hacer. Esas palabras, hermanos, son sabias, son poderosas. Nos retiran a nosotros de la escena para que intervenga Cristo, para que Dios Todopoderoso actúe. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y después de no sé cuánto tiempo, de verdad, yo no sé cuánto tiempo insistieron. No sé. Pero al final sucede que les da la respuesta. El Señor les da la respuesta. Pero no es cualquier respuesta. Porque no es una respuesta con humanismo. No les dijo, la verdad no sé qué hacer. Como muchas veces tú y yo no sabemos qué hacer. Si nos presentara un caso ahorita de esos difíciles, en los cuales no estamos preparados, ¿sabríamos qué hacer? Seguramente no. Así que el Señor les da una respuesta no desde su humanidad. Les da una respuesta que llegó, mira, del cielo. ¿Y cuál es la respuesta? Recuerda que Juan ya nos había dicho que Él es el juez, que a Él le dieron la facultad y el poder de juzgar. Y aquí te va la respuesta que el Señor dio. Él dictaminó. Así, supongo que pega así como en los juzgados. Está bien, apedréenla. ¿Te imaginas? La respuesta que ellos escucharon es la misma que muchos hicieron, se sorprendieron. Pero no te voy a decir por qué dijo el Señor que la apedrearan. A lo mejor estaban diciendo, no va a decir que la apedreemos. Más bien lo vamos a agarrar por corromper la ley. Pero dijeron, ya dijo que la apedreamos. Y entonces varios empezaron a agarrar sus piedras. Mira, esta está filosa como con la que mataron a Goliat. La más grande que encontraron. La mujer, cuando escuchó apedréenla, yo creo que se puso a llorar. Y cuando se estaban poniendo de acuerdo, a mí déjame primero. Yo quiero ser primero, tú fuiste la otra vez. Yo soy el más grande. Yo soy el que más conocimiento tiene. Yo soy el que ideó el plan. Cuando se estaban poniendo de acuerdo, el juez todavía no terminaba de dictar sentencia. Así que les dijo, ¡hey! Calma, muchachos. Hay una condición para poder apedrearla. ¿Cuál? Yo creo que les preguntó, ¿la condición? Pues ¿cuál? La condición es para poder apedrear a esta mujer que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar. Yo creo que si alguien da una respuesta desde su humanidad, seguramente, muy seguramente, se equivoca. Pero el Señor no se equivocó porque esperó una respuesta del cielo. La pueden apedrear solamente aquellos que no tengan pecado. Y como era de esperarse, ¿qué sucedió? Nadie la apedreó. Nadie lanzó nada. Empezaron a escucharse, ¿verdad? Como cuando caen las piedras al suelo. Pero eso no fue lo más sorprendente, que dejaran las piedras. Lo más sorprendente fue que empezaron a irse. Empezaron a irse uno a uno. Primero los más viejos, y los jóvenes, al ver que los viejos se iban, también se fueron. ¿Qué quiere decir? Que esa generación no estaba limpia. Versículo 9 de Juan capítulo 8 dice: pero ellos, al escuchar la respuesta que tanto habían esperado, ellos dijeron, tanto esperamos para esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si tú eres de los que rayas su Biblia o traes la Biblia que puedes subrayar, subraya ahí, acusados por su conciencia. La estrategia de Cristo para librar a aquella mujer no le dijo, ahorita que se distraigan, tú y yo nos vamos corriendo lo más rápido posible y te cambias de casa, no vuelves a poner un pie aquí. Esa no fue su estrategia para librar a la mujer. Tampoco, pues ¿sabes qué? Mira, son 20, nosotros somos 2, pues tú agarras a 10 y yo a 10 y pues a ver a cómo nos toca. La respuesta para librar, la estrategia para librar a aquella mujer, hermano, fue que Dios habló a sus conciencias.
El arma mortal para contrarrestar la hipocresía y para librar a las vidas y a las almas fue hablar a su conciencia. Porque en otras palabras el Señor Jesús les dijo, fíjate en qué sentido lo dijo. Quien jamás haya tenido un deseo similar adulterando en su corazón, que inicie el castigo. Quien no haya tenido nunca el deseo de adulterar, que comience. Ante eso, ¿quién puede hacer algo? ¿Quién puede decir, pues yo no, ahí te va? ¿Y sabes por qué se retiraron, querido hermano? Al menos tuvieron esta pequeña vergüenza. Porque muchos de los que estaban allí en ese momento, seguramente escucharon la predicación de Mateo capítulo 5. Ve conmigo, Mateo capítulo 5. Versículo 27. Si llegaste, grítame amén. Amén. Dice así, 27. El Señor está predicando. Oísteis que fue dicho, lo que vimos hace 2 lecciones. No cometerás adulterio, 7º mandamiento. Y dice el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró. ¿Por qué nadie tuvo el valor de poder apedrear a aquella mujer? Porque todos adulteraron en su corazón. Dice, pero es que yo no llegué a lo que ella llegó. A mí no me cacharon, a mí no me sorprendieron. Pero Dios dice, mientras esté en tu corazón, está al mismo nivel. Porque ellos recordaron que para el Señor el adulterio consumado y una mirada lasciva es lo mismo. Porque ellos recordaron que para el Señor un asesinato físico y el querer matarlo es lo mismo. Entonces dijeron, pues vámonos. Nos destruyó el plan. Cristo no estaba negando la culpabilidad de ella. No estaba diciendo, pobrecita, tan inofensa, tan linda, déjenla. Le estaba dando también el justo valor a ese pecado tan grave que había hecho, pero tampoco dio por inocentes a aquella multitud hipócrita. Números 14. Versículo 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hasta allí uno dijera, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, hay que seguir leyendo. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Eso qué quiere decir? No estaba descalificando a la mujer, la estaba también señalando y condenando, pero veremos cómo la siguiente semana. Pero aquellos que querían sangre y que querían ver muerte, también les estaba diciendo, ustedes también son culpables. ¿Qué es lo que nos pasa? Exactamente a nosotros. Mientras más señalemos a la persona que señalamos, sí, cometió un error y Dios la juzgará y la condenará si no se arrepiente. Pero ¿sabes qué? A nosotros también nos está juzgando y también nos está condenando en ese preciso momento. Claro que Dios funciona, querido hermano. Claro que funciona cuando Dios habla a nuestras conciencias. Funciona. Todos tenemos una conciencia. Esta no envejece. Esta no desaparece.
está en hombres y mujeres. Todos tenemos una conciencia y todos hemos experimentado cuando Dios nos habla a nuestra conciencia. Quien diga aquí que no, está mintiendo. Sencillo. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús estaba en proceso de juicio y al día siguiente llegó la mujer de Pilatos? No podía ¿qué? Dormir. Y decía, este hombre es como inocente. Dios habló a su conciencia. Y así muchas veces, tú a lo mejor no has podido dormir una noche y estás, por más que te sientas cansado y por más, ¿sabes qué? Dios puede que esté hablando a tu conciencia. Porque quiere algo, porque quiere recordarte algo. ¿Podemos entender bíblicamente la conciencia como el alma? ¿Podemos entender bíblicamente a la conciencia como el corazón, no el que bombea sangre? ¿Podemos entender la conciencia bíblicamente como la mente del ser humano? Así que allí, hermano, en este preciso momento, Dios, de una manera, les habla a sus almas, a sus mentes, a sus corazones y les deja un pequeño recordatorio. Ustedes también son pecadores. Uy. Pobres, ¿no? Yo te quiero enseñar rápidamente algunas cosas sobre la conciencia, porque es aquí lo que Dios ocupa para librar a la mujer, la conciencia de las personas. No tuvo ni que proferir ninguna maldición, ni decir que caiga fuego del cielo, ni mandar traer ángeles para librar a una mujer. Habló sus conciencias. La conciencia, querido hermano, es utilizada constantemente por Dios para hablarnos, constantemente. Tú dices, no, pues es que hace 20 años que Dios no me habla. Constantemente Dios te habla a tu conciencia, porque es uno de los medios que ocupa. A veces nosotros queremos ver revelado a Dios así, ¿verdad? Literal, que aparezca un ser de luz brillante que me deslumbre. Pero Dios te ha estado hablando a tu conciencia, a tu mente, a tu corazón, a tu alma. Hay algo ahí que tú te has aferrado. ¿Sabes qué? Es Dios hablándote. Mira lo que dice el salmista. Ve conmigo a Salmo 16. Versículo 7. Y dice así, David: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Y qué sucede? Él lo entendió. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En las noches, cuando estás durmiendo, cuando tu cuerpo está relajado, cuando ya te dispones a descansar, ¿qué sucede? Dios te habla. Dios te habla y es capaz de decir, oye, aquí estuvo mal, aquí te encargo que sigas trabajando. Dios no te va a hablar cosas que sean improductivas. Dios te va a hablar cosas que sean directas, hermano. Y a lo mejor a los fariseos que les habló la conciencia no les gustó sentirse así, pero es necesario. Es necesario. Entonces, Dios te habla, hermano. Dios te habla a tu mente, Dios te habla a tu corazón, Dios te habla a tu alma. Nosotros debemos cuidar nuestra conciencia de lo que consumimos. De lo que consumimos. Llámese ahora internet. ¿Cómo está el internet ahora? Debes de cuidar tu conciencia. ¿Cómo está la música? Tú ahora escuchas ese famoso cantante que hoy día está de moda, ¿verdad? Que avienta celulares a los fans. Escucha por un momento su letra, porque es pegajosa el ritmo, ¿verdad? Detente un momento y todo eso lo capta tu conciencia. Hay que cuidar lo que consumimos. Series de televisión. Ay, de repente adquieres ideas, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo aprendiste? En lo que estás viendo, en lo que estás escuchando. La conciencia se cuida. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia se corrompe bien fácil y bien rápido. Se corrompe con toda la basura que el mundo te ofrece. Por lo tanto, querido hermano, pídele fervientemente a Dios que proteja tu conciencia, que la guarde, que la tenga allí en su preciosa mano y que no permita que nada penetre. Hechos capítulo 24. ¿Me puedo tomar unos minutos más? Así es. Sí.
Hechos 24. Versículo 16. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante ¿quién? Ante los hombres. Porque a veces decimos bien fácil, con una suma facilidad, no me importa lo que piensen de mí. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo tengo que cuidar mi conciencia de lo que Dios piensa de mí, pero también de mis hermanos, de qué piensan de mí. Y dice él, procuro. ¿Sabes a qué se refiere procurar? Que él hace un esfuerzo. Porque decimos, no, Dios, que Dios siga haciendo la obra. No, todo está en manos de Dios. Sí, ¿y tu esfuerzo qué? Dios no va a venir y te va a tapar los ojos. Dios no va a venir y te va a tapar los oídos. Esas son decisiones tuyas. Y hay que procurar mantener la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque hay quienes son de conciencia bien débil. Hay personas, hay hermanos que son de conciencia bien débil. Porque no han permitido que Dios trabaje en su conciencia. ¿Y cuál es el resultado? Pecan con mayor frecuencia. Tú dices, ¿qué sucede? Este no puede ni deja aquello. Y otra vez, ¿sabes por qué? Porque su conciencia está débil, porque su conciencia no está protegida. Y esos son los vulnerables para los pecados. Como te decía yo la vez pasada, yo no sé cuántas veces esta mujer había hecho, si era la primera o ya llevaba varias. Pero si ya llevaba varias, era de conciencia muy débil. ¿Qué más? El pecado de hipocresía es algo que mata la conciencia, la mata. Hay personas que ya no tienen conciencia, que ya no saben y les importa nada que lo que estén haciendo esté mal. No piensan, no sienten ningún... ¡Ay! No les duele. Usted piense en uno de estos sicarios, ¿verdad? Cuando matan a la gente, ¿usted cree que tiene conciencia? Porque lo hace 1, 2, 20, 30, 50 veces. El ratero que aún no cae en cana. Y tantas maneras que hay. ¿Sabes por qué? Porque esa hipocresía y ese pecado va a matar tu conciencia hasta el punto en el que tú digas, pues lo que estoy haciendo no está mal. Y por más que la Biblia y por más que los hermanos digan, esfuérzate, esto, aquello, aquí, así dice el Señor, su conciencia está muerta. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 2. Dice así la palabra: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo como cauterizada, es decir, muerta, su conciencia. Si tú sigues escudriñando el capítulo 4, hablará de los falsos maestros, pero da igual y aplica para los pecados, ¿sí? El que es hipócrita, el que sigue cometiendo esto, llega un momento en el que va a matar su conciencia. ¿Qué más? Dios puede limpiar nuestra conciencia del pecado que nos ataca. Dios puede limpiar la conciencia aún de aquel que el pecado ha tomado ya su conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que Dios limpie mi conciencia? Sencillo, para estar en paz con Dios. Mira, yo sé que a todos nos ha pasado al menos una vez. Y si te ha pasado ahorita, si te está pasando, no te preocupes, es la noche, es el momento. Pero todos alguna vez hemos llegado sintiéndonos incómodos por algo que hicimos. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia no está bien con Dios. Llegamos aquí y Dios no mora donde está el pecado. Entonces lo que sucede es que Dios tiene que limpiar nuestra conciencia para que tú y yo podamos estar en perfecta armonía con Dios. Porque si tú dices, no me voy a arrepentir, no me importa, Dios no está contigo, Dios no te va a escuchar, Dios no va a recibir tu alabanza, ni tu ofrenda, ni tu adoración. Hebreos capítulo 9.
verso 14. Y dice así el escritor de esta epístola: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No dice que va a limpiar tu conciencia para que digas, ay, mañana me levanto para pecar limpio desde cero. Dice, limpia tu conciencia, el Espíritu, para que le sirvas a Dios, para que le sirvas, porque de nada será servible que tú le pidas al Señor, limpia mi conciencia, si sabes que el día de mañana vas a pecar. Así que si Dios va a limpiar nuestra conciencia, querido hermano, es para que le sirvamos, porque el pecado pone pausa al servicio, el pecado pone pausa a la relación, el pecado pone pausa a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué más? Todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios. Aquel que no considera esto que le voy a decir ahorita, no es hijo de Dios, no es discípulo del Señor, no es servidor ni amigo, no es nada de Dios. Todos los hijos de Dios debemos desear, todos los hijos de Dios debemos luchar por mantener una conciencia correcta para con Dios. Todos. Si alguien dice, es que ¿para qué si volveré a pecar? Fíjate, hay una caricatura muy chistosa de los años 90, que hay una persona orando y dice, Señor, te pido que me perdones de mis pecados, incluido el que voy a hacer la siguiente semana. Esas personas no son hijos de Dios. Esas personas no quieren tener una perfecta armonía con el Señor. Pero si tú dices, yo quiero estar en la presencia de Dios y que nada lo impida, hay que procurar desear tener una buena mente, una buena conciencia. Primera de Pedro capítulo 3, y con esto ya van pasando mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los... Ahí está, perdón, señores. Mientras papel es así. Pero hablaba de que cada uno de nosotros debemos anhelar tener la conciencia correcta. Es que todo nace desde un deseo y un anhelo, porque si tú no deseas estar bien con Dios, no vas a pedírselo, no vas a trabajar por ello. Así que todo nace de adentro. Solo, querido hermano, solo fíate de tu conciencia si está gobernada por Dios. Es la única manera en la cual te puedes fiar de ella. Muchos te dicen, sigue lo que te diga tu corazón. Y la palabra dice, engañoso es el corazón. Solamente tú te puedes fiar de tu corazón y de tu conciencia si sabes que está gobernada por Dios. Porque allí Dios te va a dar la respuesta. A aquellos hombres, a estos fariseos que estaban a punto de apedrear a una mujer, Dios les habló a su conciencia y les dijo, no lo hagan porque ustedes no son los indicados. Antes vayan y corrijan sus vidas. Lo que hizo Cristo, hermano, fue despertar en sus conciencias de los fariseos algo que todos hemos sentido. ¿Sabes cómo se llama? Culpa. Todos comenzaron a recordar sus pecados guardados. Todos comenzaron a decir, ay, pero si yo hice esto, ay, pero si aquello, pero si apenas, pero si... Esos pecados que nadie había visto. El de la mujer fue visto, pero el de ellos no había sido visto. Pero los empezaron a recordar porque Dios les habló a sus conciencias. Los que nadie sabían. Decían, el fariseo hizo, el fariseo aquello. Dios lo sabía. Y lo mismo llega a suceder con nosotros, querido hermano. Que Dios despierta dentro de ti la culpa. Pero a diferencia de los fariseos que culparon a la mujer,
Así, de esa manera, Dios despierta la culpa en nosotros para un beneficio propio. Tú dices, ¿cómo me puedes decir que me beneficia el sentirme culpable? Porque es el primer paso para el arrepentimiento. La culpa que tú llegas a sentir de algo que hiciste, de algo que pensaste, de algo que dijiste, Dios te la está despertando en tu conciencia, porque lo que Él quiere es que te arrepientas. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen. Al ratero le habla su conciencia. Al que golpea mujeres le habla su conciencia. Al que miente, al que fornica, al que adultera, le habla a su conciencia. Pero no te exhibe, no te humilla. Lo que quieres que diga, que dobles tus rodillas y que le digas, Padre, perdóname. Pero ¿sabes qué es lo triste? Hay quienes ni con ese llamado a sus conciencias se quieren arrepentir. Que Dios les está, hable y hable. Llevas años, papá. Llevas mucho tiempo, pero ni aún así se quieren arrepentir. Cuando yo preparaba este material, yo le decía al Señor que hablara a nuestras conciencias. Y yo sé que esta noche Dios ha hablado a nuestras conciencias por medio de su palabra. No de lo que yo te digo, yo no te conozco nada, pero la palabra de Dios nos conoce todo. Y Dios ha cumplido la obra, porque si habla a tu conciencia, si en este momento el Espíritu Santo está hablando a tu conciencia, es porque Dios quiere algo contigo. Cada uno decide si responde o no al llamado de arrepentimiento. Tú dices, no, yo no me quiero arrepentir porque lo voy a seguir haciendo. Es mejor, hermano, que no te arrepientas a que te arrepientas sabiendo que lo vas a seguir haciendo. Pero Dios está haciendo la obra en esta noche. Yo te invito a que te pongas de pie. Deja allí tu Biblia.